y muy buen inicio de semana. Aquí estamos en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga. Todo el equipo de En Concreto te saluda y te presenta grandes temas que te ayudan justo a tomar grandes decisiones. Hoy platicamos con mi estimado Pedro Tello Villagrán. Él es analista de temas económicos y financieros, a quien tengo el gusto de conocer y de conocer tan asertiva opinión y además estudios muy interesantes. Pedro, gusto en saludarte. Gracias, Mariel, por esta oportunidad para conversar sobre el presente y el futuro de nuestro país en materia económica y por este diálogo que sin duda alguna será de gran interés para quienes nos siguen. Muchas gracias, mi querido Pedro. Pues estuviste hace unos días en Canadevi con los socios de Canadevi Valle de México. La verdad, nos quedamos bastante impresionados por la herencia. Yo quiero que nos platiques de qué es lo que heredamos, ¿no? En materia económica, con este gobierno que ya está de salida. Bueno, en cuanto a términos, legales, ¿no? De salida en cuanto a términos legales, este, pero cómo nos deja, ¿no? Todo el panorama económico, para saber y hablar en una segunda parte contigo, pues, de las perspectivas. Platícanos, Pedro, por favor. Estamos sin duda alguna frente al ocaso de un sexenio que ha sido en sí mismo muy polémico, incluso desde antes de que tomara posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que cierra a casi 6 años de distancia su administración con un panorama económico, político y social que presenta luces y sombras. Y para referirnos de manera muy concreta a la cuestión estrictamente económica, para conocer cuál es el ambiente de los negocios que prevalece hoy y que habrá de heredar a la próxima presidenta de la República, la doctora Sheinbaum, yo diría que deja en materia económica un panorama donde, por una parte, tenemos una economía que logra mantener el crecimiento de su actividad como uno de los signos característicos del cierre de esta administración, pero ese crecimiento no es un crecimiento que alcance el dinamismo que todos habríamos esperado o que responda a la propuesta que en su momento hizo el entonces candidato López Obrador de que en su sexenio la economía mexicana iba a tener un crecimiento del orden del 4% en promedio por año. Este Ujú. sexenio va a terminar con un ritmo de avance equivalente o ligeramente inferior al 1% en promedio anual, lo que lo coloca como el sexenio que en materia de crecimiento económico va a tener el resultado más desfavorable de las últimas 6 administraciones. Wow. Segundo rasgo de esta administración y que tiene que ver además con la herencia que dejará a Claudia Sheinbaum. Ujú. La economía mexicana no solamente crece y crece a un ritmo bastante moderado, también ese crecimiento es acompañado, Mariel, por un comportamiento de la inflación, de los precios, que se Ujú. resiste a ceder frente a los esfuerzos que realiza fundamentalmente el Banco de México y, claro, por supuesto también empresarios, trabajadores y autoridades del gobierno federal. La inflación desde el mes de marzo pasado, lejos de seguir con una trayectoria descendente, ha empezado a repuntar. Y estamos llegando a mediados de este mes de junio con una inflación que acumula 7 trimestres consecutivos con un crecimiento que supera el del trimestre inmediato anterior, lo que significa que lejos de mantener una trayectoria descendente, la inflación está repuntando. Y aun Mm. cuando lo hace a un ritmo moderado, que no tendría por qué generar, diría yo, eh, mayores alarmas, lo Ujú. cierto es que el hecho de que la inflación avance a contrapelo de lo que se estaba esperando, significa que el poder adquisitivo de la mayor parte de las familias de nuestro país, que los costos de operación de las empresas y que los esfuerzos del Banco de México para retomar el control absoluto sobre esta variable que es tan importante para la economía de cualquier país, bueno, pues van a tomar más tiempo, lo que significa que la economía familiar, las finanzas personales y la operación de las empresas van a estar sometidas por más tiempo al estrés natural que provoca el incremento generalizado en los precios de bienes y servicios
que forman parte lo mismo de la dieta familiar que de los presupuestos personales y desde luego y de manera muy particular de los costos de operación de las Ujú, empresas. Tercer herencia que deja este gobierno de las sí, 5 a las que me quiero referir. sí, Tercera, este gobierno deja unas finanzas públicas que hasta antes de este 2024 se habían mantenido bajo un control estricto que había gozado incluso del reconocimiento internacional. Sin embargo, el interés por terminar las obras emblemáticas que en materia de infraestructura se han ido acumulando y se han ido retrasando en esta administración, hablamos ujú, del Tren Maya, hablamos de Dos Bocas, hablamos del corredor transísmico, hablamos de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ujú, hablamos también del tren interurbano México-Toluca, ujú, exigen de este gobierno el, la inyección de una importante cantidad de fondos para poder terminarlas de acuerdo con lo que ha prometido el presidente antes de que termine esta administración. Y en la medida en ujú, la que se trata de obras de infraestructura que reclaman una importante inyección de recursos, bueno, pues el gasto gubernamental previsto para este, que es el último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, alcanzará un nivel sin precedentes y consecuentemente la diferencia entre el gasto y los ingresos va a alcanzar el nivel más alto de los últimos 33 años. Así que la tercera herencia es un déficit en las finanzas públicas que será el más importante, el más elevado en los últimos 33 años y obligará a la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con su gabinete económico, a definir la ruta para reducir tan rápida como sea posible ese déficit en las finanzas públicas. Cuarta herencia que me parece importante ok, destacar. ujú, Este país destinó una importante cantidad de recursos monetarios para el apoyo de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, tratando de lograr, por una parte, la ujú, autosuficiencia en la producción de gasolinas, como lo prometió el presidente, y al mismo tiempo un flujo de energía eléctrica que en cantidad y en calidad permitiera a las empresas de nuestro país de recibir este insumo tan relevante para mantener en operación sus plantas productivas, ujú, independientemente de que trabajaran a 3 turnos, y al mismo ujú, tiempo ofreció que la transición hacia la producción de energéticos ambientalmente amigables iba a avanzar de acuerdo a los compromisos que México suscribió con la Organización de las Naciones Unidas. Y la verdad es que a casi 6 años de distancia, Petróleos Mexicanos no cumplirá las metas de producción de hidrocarburos que había prometido. Las refinerías que se están rehabilitando para justamente consolidar la autodependencia en materia de petroquímica tampoco se va a cumplir y la Comisión Federal de Electricidad, como ya lo pudimos corroborar a principios de este año, sí, claro. tuvo que anunciar algunos cortes de electricidad para hacer frente a condiciones anómalas que se presentaron en el funcionamiento mismo del sector energético. Y la quinta y última Herencia. herencia que dejará este gobierno a la administración de Claudia Sheinbaum es, sin lugar a dudas, un país que no presenta en este momento una cohesión tan sólidamente estructurada como para suponer que el trabajo colectivo de todos los sectores se podrá garantizar a partir del primer día de la siguiente administración. Tenemos un país dividido con un ambiente de confrontación latente con una parte del sector empresarial, con opiniones que han sido, yo diría, descalificadas por el simple hecho de no compartir la visión gubernamental. Y esto lo Ujú, que ha creado es, diría yo, una brecha entre quienes apoyan a esta administración y quienes se han tienes pronunciado en contra del camino adoptado y de decisiones que ha tomado el presidente de la República. Así que 5 herencias que hablan de lo que habrá de enfrentar el gabinete de Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre próximo, María. Pues bueno, esto habla de medidas económicas muy severas, ¿no? Dentro de tus perspectivas, ¿no? Que no hacemos la broma de consulta tu bolita de cristal, pero no es necesario la bolita de cristal porque pues hay indicadores que te van llevando a un resultado muy previsible, ¿no? Para ustedes, los que saben leer.
¿no? Esta parte, los que son economistas y tienen la formación, no es cuestión de adivinar. Nosotros hacemos la broma para ver si hay caminos que puedan ayudar a un destino mejor, pero dentro de lo que tú ves para perspectivas, de las perspectivas que a grosso modo, podemos ver en este segundo semestre para cerrar el primer año, y después para el 2025, que entiendo que será un año más difícil porque ya será el nuevo gobierno enfrentando todas estas herencias, todos estos déficits, toda esta falta de dinero. Este, pues la pregunta es esa: ¿cómo ves segundo semestre cierre? ¿Cómo ves 2025? Y tercera, si ves allí justamente una reforma fiscal, un incremento de impuestos. Eh, ¿Cómo nos pinta el segundo semestre del 2024? Bueno, yo diría que, de acuerdo con una encuesta que mes a mes aplica el Banco de México, en por lo menos 36 grupos de análisis económico del sector privado, nacional y extranjero, en los próximos 6 meses no se esperan cambios significativos en las tendencias que marcan el desempeño de la economía mexicana. ¿Cuáles son esas tendencias? Tendencia número uno: la producción de bienes y servicios o el Producto Interno Bruto o el crecimiento de la actividad económica da muestras evidentes de desaceleración. Si a principios de este año se estaba esperando que nuestra economía tuviera un crecimiento del orden del 3%, ya en este momento la mayor parte de los analistas ubica el crecimiento esperado de la economía ni siquiera en 2,5 o en 2%, Uno. sino en 1,9%. Es decir, tenemos una economía en franco aterrizaje, lo que no significa que vayamos a una recesión, tampoco que estemos frente a una posible crisis, sí frente a un proceso de pérdida de dinamismo importante de la actividad económica. Segunda tendencia: a la par de esta desaceleración económica, tal como lo señalaba hace unos minutos, tenemos una inflación que se resiste a ceder y que, lejos de mantener esa trayectoria descendente que todos desearíamos, lleva 3 meses y medio con Ujú, una trayectoria ascendente de ujú, aumento moderado en su dinamismo, un aumento que no creo que genere todavía en este momento mayor preocupación, pero ujú, que indica que el esfuerzo por restablecer el control sobre la inflación va a tomar mucho más tiempo del que originalmente se estaba pensando. Y bueno, hoy en la mañana publicaba yo en redes sociales ujú, que, de acuerdo con la revisión de los datos que el INEGI recaba quincena a quincena para evaluar el comportamiento en los precios de los bienes y los servicios que se consumen en todo el territorio nacional, de las 56 ciudades que cada quincena el INEGI revisa, ujú, 26 de ellas presentan un crecimiento en su inflación superior al aumento de la inflación promedio general del país. Y en esas 26 ciudades que presentan una inflación que supera la inflación nacional, vive poco más de 1 millón de personas. Y el 25% de los habitantes de esas ciudades con inflación superior viven en condiciones de pobreza. Así que estamos frente a una circunstancia en ujú, la que la inflación tiene un efecto directo sobre la calidad de vida de ujú, una importante cantidad de hogares en nuestro país. Así que ujú. me parece que la segunda tendencia relevante es una inflación que se niega a ceder y con impactos Bueno, directos sobre la calidad de vida de la mayor parte de los mexicanos. Y bueno, me parece que la tercera cuestión que vale la pena destacar es el empleo. siempre. En cada mes de diciembre se presenta un recorte significativo de personal en el sector formal de la economía. Ujú, Este diciembre pasado, el número de empleos que se recortó superó los 360,000 puestos de trabajo, insisto, en el sector formal de la economía. Tradicionalmente a la economía mexicana, al sector formal de la economía mexicana, le toma 2 o hasta 3 meses a lo sumo para poder generar el total de empleos que se perdieron solamente en el mes de diciembre. Este año, en cambio, hemos llegado al quinto mes del 2024, es decir, hasta el mes de mayo, ujú. y el sector Y formal de no la se economía no ha podido todavía recuperar los recuperar. empleos que se perdieron solamente en el mes de diciembre pasado. Lo que Ok. significa que tenemos una economía que está perdiendo altura y tenemos un mercado laboral
donde las condiciones, por lo menos en el sector formal de la economía, son cada vez más difíciles para hallar suficientes fuentes de empleo en cantidad, pero también en calidad. Yo creo que estas tres serían las tendencias que van marcando la pauta del este 2024. Ajá, y de la reforma fiscal, porque, pues bueno, mucho de lo que comentas de las herencias es, nos lleva a un resultado que todos hemos manejado, los que vemos de alguna manera y seguimos estos números, ¿verdad? A los que nos interesa más o Mm. menos y un poquito leemos este tema, no hay dinero en el gobierno y si hay muchos compromisos. Y si se sigue usando dinero, pues para finiquitar, terminar las obras icónicas todavía de este gobierno, que va a concluir el nuevo gobierno, el de Claudia Sheinbaum, ¿no? Las 5 obras de infraestructura que se comenzaron en esta administración. Y se va a seguir alimentando a Pemex, que no está produciendo, ¿no? En realidad, recursos, sino está comiéndoselos, ¿no? Y si no se genera, pues la energía necesaria, ¿no? Ni se permite que se genere la energía necesaria por parte de otras empresas que podrían estar generando energía limpia. Y si hay muchas otras cosas que se tienen que impulsar, ¿no? Esto nos lleva a la reforma fiscal, a buscar, ahorita no lo ha dicho, ¿no? La doctora Sheinbaum, pero se puede pensar un incremento ¿qué podría decir?, de medidas para tener mayores impuestos, mayores ingresos por los impuestos. Yo tengo la impresión, y cuando se le ha hecho la pregunta en específico a la doctora Claudia Sí. Sheinbaum acerca de si la reforma fiscal está en el radar de las decisiones que va a tomar en materia económica en los primeros años de su gestión, ella ha sido Mm, muy enfática y muy concreta. Ha señalado, no, México no necesita una reforma fiscal porque tenemos todavía en este momento margen para obtener mayores ingresos fiscales, particularmente a partir de las labores de fiscalización de las empresas de mayor tamaño y de los contribuyentes, personas físicas con mayores ingresos. Así que, en la perspectiva de la doctora Claudia Sheinbaum y concretamente de su equipo en materia económica, no está haciendo falta todavía avanzar hacia una reforma fiscal porque creen que existen todavía márgenes para obtener ingresos fiscales lo suficientemente robustos para poder, por una parte, cerrar la brecha del déficit en las finanzas públicas, segundo, para continuar con las obras de infraestructura que se han ido rezagando a lo largo de los años previos, y tercero, para poder atender los requerimientos que los sectores educativo, salud y combate a la pobreza reclaman, lo mismo que el de seguridad a escala nacional, a partir del próximo año. Así que yo no estoy seguro de que esa afirmación que por lo menos hasta este momento ha formulado la doctora Claudia Sheinbaum sea una decisión acertada, tomando en cuenta que el monto de los recursos que hace falta inyectar solamente al sector salud, solamente al sector educativo, solamente en materia de infraestructura, haciendo a un lado las obras emblemáticas de la administración que está por concluir, y considerando las obras de infraestructura que ujú, hacen falta en todo el territorio nacional, y sí, agregando además las obligaciones que en materia de gasto público ha adoptado esta administración. Estoy hablando de las pensiones para adultos mayores, hablo de ajá, las pensiones para discapacitados, hablo de las pensiones que tienen que ver con becas educativas y todo lo que tiene que ver con jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, por citar algunos de los más importantes. Bueno, pues todo ujú, esto integra una bolsa de recursos de tal magnitud que me parece que difícilmente habrá una captación de ingresos fiscales por la vía de la fiscalización, como lo propone la doctora Sheinbaum, para exacto, poder atender estos compromisos que va a enfrentar su gobierno a partir del primer año. Y me falta un elemento por agregar que ajá, omití, y es el servicio de la deuda. El exacto, monto del endeudamiento que ha acumulado el gobierno ujú, actual obligará a que el pago de los intereses y el capital de la deuda interna, más los intereses y el capital de la deuda externa, se conviertan también en un factor con un peso cada vez más importante dentro del presupuesto de egresos
del gobierno federal y consecuentemente reducirá la disponibilidad de fondos para atender el resto de los requerimientos que por obligación constitucional debe atender el gobierno federal. Ok, este, muchas preguntas que quisiera uno de veras que tuvieras la bolita de cristal y nos dijeras por aquí, por acá, pero sí te voy a preguntar una recomendación que hagas tú a los sectores productivos, ¿no? De la economía, sector privado, sector industrial, comercio, servicios, turismo, a los desarrolladores de vivienda, a los constructores. Hablemos de estas personas, ¿no? Que trabajan. ¿Cuál es la recomendación? Porque pues de repente se ve esto como esa reunión que estuvimos tú y yo, ¿no? Con los desarrolladores de vivienda del Valle de México, ¿no? Sabiendo los números que ya están, este, ahorita con una necesidad de 20,000 viviendas y ellos construyendo 700 apenas, ¿no? Con una muy poca producción en la Ciudad de México y tratando de encontrar mercados, sobre todo en el Estado de México, ¿no? Para todos los que tienen créditos, pero que no pueden comprar casa aquí, con panoramas que no están fáciles, ¿no? Ya desde hace algunos años y que ahorita se agrietan más. ¿Qué recomendación haces? ¿Qué pueden hacer? Porque pues aquí somos como bien optimistas, ¿no? Entonces decimos, no, el nombre del juego es como si, ¿no? Como si podemos, como si buscamos nichos de oportunidad. ¿Cuál es tu mensaje hacia esos sectores productivos, Pedro? Mira, yo creo que en un ambiente para los negocios que presentan nubarrones como los que ya he señalado, y donde el desafío para las empresas consiste en mantener un ritmo de ventas, un flujo de ingresos, una rentabilidad que le garantice mantenerse en operación y seguir avanzando en sus planes de crecimiento. En estas condiciones, me parece que independientemente del sector al que pertenezcas, comercio, industria, agropecuario, Exacto. actividad constructora de vivienda, la Ujú. clave está en la cercanía, en la conversación y en el conocimiento de lo que tu consumidor demanda de ti. Es decir, qué productos puedes Para ofrecerle a conocer. tu consumidor en calidad, en precio y con servicio que permita, uno, posicionar apropiadamente tu marca. Segundo, tener al mismo tiempo las mejores referencias de lo que haces por la calidad, por el precio y por el servicio. Y tercero, tener un posicionamiento en el mercado interno, particularmente de sectores que dependen fundamentalmente de lo que se consuma en el territorio nacional, que les permita, por una parte, mantener la cuota de mercado que tienen y dos, ir acrecentándola a partir de competitividad, a partir de precios que sean atractivos para el consumidor final y a partir del ofrecimiento de soluciones en materia de vivienda o de productos o de servicios que respondan íntegramente a la expectativa de las familias, de las personas o de los consumidores, acompañado todo esto por una labor de servicio que me parece que va a marcar una diferencia muy relevante en los meses y años por venir, porque el consumidor que está ahora frente a la oportunidad de recibir opciones de diferente índole a su alrededor, lo que empieza a privilegiar es la calidad del servicio que le ofrecen. Y si somos competitivos en costos, si somos competitivos en la calidad del producto, pero se nos olvida el servicio, el consumidor tarde o temprano va a voltear la mirada hacia otras opciones y eso nos va a ir provocando pérdida de mercado. Así que yo diría que precios, calidad, cercanía, comunicación y servicio van a marcar la pauta para las empresas que desean pasar esta etapa que Sí, digamos es desafiante y al mismo tiempo mantener esos proyectos de crecimiento. sí, sí. Eso me lleva a pensar, bueno, por supuesto, en una gran cercanía y conocimiento de tu mercado. También me lleva a no descartar, ¿no? Que puedan ellos acomodarse y reducir, ajustar los precios para, pues mejor aspirar a tener un poco de ganancia y no nada, ¿verdad? Que vayan sumando mejor de poquito en poquito
ajustando sus ganancias y utilidades en tanto su mercado se los permita, ¿no? Para que puedan seguir atendiéndolo, seguir teniendo negocio y pues mejor tener poquito en poquito de muchos que a seguir manteniendo incluso, Pedro, precios y no tener la posibilidad de atender a esa demanda, ¿no? Por ajustes, por la inflación, porque mucha gente ha detenido su tema de comprar vivienda, por ejemplo. La detuvo por las elecciones y ahorita la detiene por la incertidumbre. Entonces, para ellos, a ese sector, hay muchos, pero ese sector de población, no le afecta comprar ahorita la casa o no, comprar ahorita el depa o no, comprar el terreno y construir o no, no le afecta tanto. Puede posponer a 2 o 3 años en lo que paga por ver. Mientras los desarrolladores, a eso me refiero, ¿no? Con que deben ajustar su mercado para los que sí quieren y necesitan y le apuestan a comprar ahorita su depa, su casa, su terreno y construir. Entonces, hay que ir viendo, ¿no? Así como los bancos que están ofreciendo diferentes créditos ahora para los diferentes tipos de familia, hay que ir ajustándose, ¿no? Como para redondear, como para redondear tus condiciones, las recomendaciones que das aquí. Pues Pedro, de verdad, muchísimas gracias, amigo. Yo espero que podamos hacer un balance contigo de cómo va evolucionando la economía, porque pues también hay que ver, ¿no? El anuncio ya del gabinete completo, ahora en el tema de construcción y de vivienda, ¿no? Nos falta esa parte, ¿no? En infraestructura, en turismo, en vivienda, la SEDATU. Vamos viendo qué te parece y te quitamos otro poco más de tiempo más adelante y analizamos el perfil de los que van a estar a cargo del gabinete. La primera parte, bueno, pues ya la conocimos, como que dio cierta certidumbre por algunos de los conocidos, ¿no? Y de su capacidad, alguna inquietud buena de subir al rango de secretaría a la CONACYT. Dices, ok, la ascendió a secretaría, ya no es consejo. Ok, pues vamos viendo qué pasa con lo demás y te invitamos, te robamos otro ratito. ¿Sale, Pedro? Será un gusto para mí, Mariel. Gracias por esta oportunidad para conversar contigo. Y bueno, nos espera de entrada un jueves interesante porque el Banco de México va a decidir el rumbo de También, las tasas de interés y conoceremos también otra parte del gabinete de Claudia Sheinbaum. Así que claro. encantado y agradecido por esta oportunidad para conversar contigo, Mariel. Ay, qué gusto platicar contigo, Pedro, te lo agradecemos mucho. Pedro Tello Villagrán, analista de temas económicos financieros con una gran experiencia. Así que lo vemos pronto por aquí y amenazamos con convertirte en nuestro analista de cabecera, Pedro. Será un gusto Un para mí. abrazo, amigo. Igualmente, Muchísimas buenas gracias. tardes. Muy buena tarde, pues hasta aquí por hoy. Acuérdate, estamos lunes a viernes en concreto contigo en nuestras diferentes secciones, así que continuaremos en esta semana platicando también. Y bueno, pues de esta manera nos despedimos, nos vemos mañana y continuamos.